La atmósfera en el interior de la vetusta, majestuosa y sombría residencia de la familia Olmos, se había transformado de repente, y de una manera casi irreversible, en una sustancia sumamente densa, casi sólida y verdaderamente asfixiante, impregnada profundamente del olor acre y amargo de los múltiples medicamentos de hospital y del polvo invisible de una tradición centenaria y opresiva que se negaba rotundamente a morir a pesar de las innegables ruinas morales que la rodeaban. Delfino, el gran patriarca, cuya figura antes inmensamente imponente, autoritaria y temida por todos, ahora se desdibujaba trágica y patéticamente tras la fragilidad extrema de una grave enfermedad cardíaca que amenazaba constantemente su existencia, permanecía sentado con una rigidez monárquica en su viejo sillón de terciopelo desgastado por el tiempo. Observaba con una severidad antigua, fría y sumamente juiciosa a su angustiada nieta Julia, quien no se atrevía a levantar la mirada. Para los ojos cansados y nublados de Delfino, el mundo moderno no existía. Su universo todavía se dividía sin matices en líneas rectas e inquebrantables de honor inmaculado y pecado vergonzoso. El embarazo inesperado, prematuro y extramatrimonial de la joven Julia no era considerado por él simplemente como una circunstancia biológica propia de la inexperiencia de la juventud, sino que representaba una mancha inmensamente profunda, asquerosa y pegajosa, que amenazaba con oscurecer de forma irremediable el prestigioso legado de su apellido, antes de que sus propios ojos se cerraran para siempre en la inmensa oscuridad del sepulcro. Julia, por su parte, sentía con desesperación que las inmensas paredes decoradas con costosos retratos al óleo de antepasados severos y silenciosos se cerraban lentamente sobre sus frágiles hombros como si fueran las rejas oxidadas de una prisión invisible, pero mortal. Su joven corazón latía con un ritmo frenético, desordenado y doloroso, alimentado incesantemente por un miedo puro, paralizante y una repugnancia visceral que le quemaba las entrañas como ácido. La inminente presencia del cínico Julian en la entrada principal de la casa, vestido cuidadosamente con una camisa blanca de una pulcritud asquerosa y luciendo una máscara de falso arrepentimiento perfectamente estudiada que ocultaba magistralmente su verdadera e innegable naturaleza de despiadado depredador emocional, actuaba como el catalizador inevitable de una inmensa tragedia que estaba a punto de estallar con la destructiva fuerza de un volcán largamente contenido en el pecho oprimido de la joven. Julián avanzó con pasos firmes hacia el centro de la elegante estancia con la confianza arrogante y repulsiva de quien se sabe poseedor indiscutible de las cartas ganadoras en un sucio juego de sombras, silencios cómplices y manipulaciones perversas. Su sonrisa ladeada, que para los ojos ciegos y desesperadamente aferrados a las buenas costumbres de Delfino, parecía un noble y sincero gesto de humildad cristiana y compromiso varonil inquebrantable, para Julia representaba, sin embargo, el recordatorio constante y doloroso de su humillación más profunda y secreta. Julian se inclinó con una sumisión teatral y descaradamente fingida ante la presencia del anciano convaleciente, pidiendo perdón en voz alta con palabras melosas, fríamente calculadas y ensayadas 1000 veces frente al espejo de su propia y absoluta bajeza moral. Prometió solemne y mentirosamente que su única, inquebrantable y pura intención era reparar de inmediato el inmenso daño causado a la honra intachable de Julia a través del vínculo sagrado, público e indisoluble del matrimonio frente al altar mayor. Delfino, conmovido hasta las lágrimas por lo que su imperdonable ingenuidad patriarcal creía firmemente que era un grandioso acto de caballerosidad redentora y madurez, asintió con la cabeza pesada, declarando con una voz temblorosa pero autoritaria, que Julian sería bienvenido nuevamente en el seno cálido de la familia, si cumplía cabalmente con su sagrada palabra de hombre de honor. Sin embargo, en un instante supremamente fugaz de descuido del abuelo, mientras Mónica y Alonso miraban hacia otro lado, Julian se inclinó peligrosamente hacia el oído de la aterrorizada Julia, susurrando con malicia unas amenazas gélidas, aterradoras y crueles que le helaron la sangre en las venas y le paralizaron el alma por completo. Le advirtió con un susurro sibilante y cargado de veneno mortal que, si ella no aceptaba de inmediato la farsa pública de la boda y si no se sometía por completo a sus órdenes sin atreverse jamás a cuestionar nada, él mismo se encargaría personalmente de revelar oscuros secretos distorsionados que la harían quedar como una mujer indigna, sucia y perdida ante los ojos de toda la conservadora vecindad. Peor aún, le aseguro sin el más mínimo titubeo que la obligaría por la pura fuerza bruta
a deshacerse cruelmente del niño inocente que llevaba en su vientre para evitar bajo cualquier circunstancia que él tuviera que cargar financieramente con una pesada responsabilidad que en el fondo de su corazón negro despreciaba con cada fibra de su ser absolutamente egoísta, cobarde y miserable. La inmensa tensión emocional llegó a un punto verdaderamente insoportable y crítico durante el transcurso de la pomposa cena familiar. Una ceremonia hipócrita y asfixiante de falsas apariencias burguesas, donde la costosa vajilla de porcelana fina importada, los pesados cubiertos de plata reluciente y los inmaculados manteles de lino blanco intentaban ocultar totalmente la profunda podredumbre de los funestos sentimientos que bullan con inusitada violencia justo bajo la tranquila superficie de la buena educación y las normas de etiqueta. Mónica y Alonso, atrapados en su propio laberinto de secretos y culpas matrimoniales, intentaban desesperadamente mantener una conversación trivial, vacía y en extremo forzada sobre las inclemencias del clima y el estado actual de los negocios familiares, pero sus miradas huidizas evitaban encontrarse a toda costa por miedo a revelar la inmensa grieta que separaba sus corazones. Mientras tanto, Rebeca, invitada por un mero formalismo que rayaba en el cinismo, observaba a la callada Julia con una intuición afilada, profunda y dolorosamente empática, que solo poseen de forma natural aquellas almas marcadas que han conocido en carne propia el sabor amargo de la injusticia, el encierro carcelario y la mentira impuesta por los poderosos. Julia miraba fijamente su plato de comida completamente intacto, sintiendo un nudo en la garganta y sabiendo que cada bocado que intentara tragar sería un acto de traición imperdonable hacia su propia dignidad pisoteada como ser humano libre. Al otro lado de la inmensa mesa rectangular, el miserable Julián se comportaba con una soltura y un desparpajo que resultaba no solo insultante, sino verdaderamente repugnante para la joven embarazada. Bromeaba animadamente con Alonso sobre el brillante futuro de la ciudad y le aseguraba con total falsedad al abuelo Delfino que la tradicional panadería familiar sería un negocio inmensamente próspero, invencible y glorioso bajo su audaz dirección conjunta, presentándose ante todos los presentes como el esperado y providencial salvador de una antigua estirpe, que él mismo estaba ayudando activamente a destruir desde adentro con su insaciable avaricia. El cinismo descarado de Julián era tan absoluto, tan inmensamente denso y tan oscuro, que Julia sintió de improviso una fortísima oleada de náusea visceral, que no tenía absolutamente nada que ver con sus habituales mareos matutinos de mujer embarazada, sino que procedía del asco moral más profundo y desgarrador de verse rodeada y asfixiada por una pegajosa red de mentiras que su propio e idolatrado abuelo, precisamente el hombre que por naturaleza debería protegerla de los feroces lobos, estaba ayudando ciegamente a tejer por culpa de una malentendida y caduca noción del decoro familiar. De repente, el silencio tenso y artificial de la fastuosa cena se rompió, no con un grito histérico y agudo, sino con el sonido seco, metálico y sumamente violento de los pesados cubiertos de plata de Julia, golpeando la mesa de caoba maciza con una determinación nacida de la pura y auténtica desesperación. La joven mujer se puso de pie de un salto, empujando la silla hacia atrás con gran estruendo. Tenía el rostro tan pálido como la cera de una vela mortuoria, pero sus grandes ojos estaban intensamente encendidos por una llama deslumbrante de rebeldía sagrada y purificadora que nadie en esa gran casa de mentiras había visto jamás a lo largo de sus 20 años de dócil sumisión filial, ignorando por completo las cobardes advertencias silenciosas de Mónica y las miradas de severo reproche autoritario que le lanzaba Delfino desde la majestuosa cabecera. Julia señaló con el dedo acusador, firme y tembloroso por la inmensa adrenalina, directamente al rostro palidecido de Julián, desenmascarando su colosal hipocresía criminal con una voz potentísima que vibró de infinito dolor acumulado, amarga rabia contenida y una férrea valentía nacida desde el fondo mismo del oscuro abismo de su terrible sufrimiento emocional. Le gritó con absolutamente toda la fuerza de sus pulmones, haciendo un gran eco en los inmensos y altos techos, que él no era en absoluto más que un maldito y vil cobarde, un ser inmensamente miserable y un monstruoso manipulador psicológico, sin el más mínimo y decoroso escrúpulo, que había intentado chantajearla cruel y despiadadamente, incluso escasos minutos antes de entrar triunfante a esa misma sala de banquetes. Julia reveló públicamente, ante el asombro paralizante, mudo y totalmente aterrorizado de todos y cada uno de los comensales presentes, que el supuesto gran amor de Julián jamás había existido y que su inminente e impuesto compromiso matrimonial
era en realidad una gigantesca y asquerosa farsa. Confesó a gritos que él solo buscaba ansiosamente obtener el control absoluto sobre su vida y asegurar la anhelada estabilidad económica y social que la acaudalada y prestigiada familia Olmos podía brindarle en bandeja de plata para sostener permanentemente sus muchos e inconfesables vicios mundanos. Afirmó llorando pero sin temblar que sus oscuras y recientes amenazas verbales sobre obligarla a abortar violentamente el embarazo si ella no obedecía ciegamente todas sus crueles imposiciones eran simple y llanamente la prueba innegable y definitiva de su espantosa bajeza moral más absoluta. La inmensa verdad, cruda, descarnada, desnuda y sin ningún tipo de adornos literarios ni falsos eufemismos apaciguadores, cayó pesadamente sobre la hermosa mesa familiar como un enorme cristal fino, rompiéndose ruidosamente en 1000 pedazos filosos e irreconciliables, dejando a Mónica, al pasivo Alonso y especialmente al orgulloso anciano Delfino completamente paralizados, atónitos y mudos por la aplastante magnitud de la espantosa confesión que desgarraba de un tirón violento el pesado velo de la eterna farsa familiar que habían mantenido viva. Delfino, impactado de manera profundamente visceral y destructiva por la inusitada vehemencia de su rebelde nieta, y por la visión repentina y monstruosa de la verdadera naturaleza oscura de Julián que finalmente comenzaba a filtrarse sin piedad a través de sus espesos y arcaicos prejuicios de clase, intentó levantarse de su cómoda silla, con un gran esfuerzo físico sobrehumano, para exigir una severa explicación a gritos o para intentar imponer su voluntad ya marchita. Sin embargo, su muy viejo corazón, ya severamente debilitado por incontables décadas de amarguras secretas, orgullos mal entendidos y enfermedades crónicas mortales, no pudo soportar ni un triste segundo más la inmensa intensidad emocional y el estrés extremo del fatal momento. El anciano patriarca se llevó rápidamente la mano derecha al centro de su dolorido pecho con un gesto verdaderamente agónico, su endurecido rostro transformándose rápidamente en una espantosa y pálida máscara de dolor extremo, asfixia profunda y sorpresa infinita, mientras su respiración se volvía súbitamente un silbido agudo, desesperado, entrecortado y profundamente trágico de vida que se escapaba de forma irremediable por sus labios entreabiertos. El caos más absoluto, ciego y ensordecedor, se apoderó súbitamente de la lujosa cena en cuestión de brevísimos segundos. Mónica gritó con inmensa desesperación pidiendo ayuda médica urgente y a todo pulmón mientras Alonso intentaba inútilmente, con manos sumamente temblorosas y torpes, sostener el cuerpo inerte y desfalleciente de su querido suegro para evitar que su frágil cabeza golpeara duramente contra el frío y duro suelo de mármol italiano. Julián, viendo con la increíble y pasmosa rapidez de una escurridiza rata acorralada que su perfecta máscara de seda se había desintegrado por completo y que su ansiada posición privilegiada y millonaria en la adinerada familia estaba ya perdida, sin ningún tipo de remedio posible, retrocedió sigilosamente hacia las sombras protectoras de la salida trasera con la inmensa y detestable cobardía característica de quien huye miserablemente de un gran incendio devastador que él mismo ha provocado con su infinita maldad, fríamente calculada. En medio del terrible tumulto de gritos desesperados, llantos desconsolados e histéricos y múltiples llamadas apresuradas a los escandalosos servicios de emergencia médica de la ciudad, Julia sintió de repente una mano muy firme, cálida, segura y profundamente comprensiva descansando con amor y fuerza sobre su frágil y dolorido hombro tembloroso. Era la siempre marginada y juzgada Rebeca, quien la miraba fijamente no con el insoportable peso del cruel juicio moral de la sociedad, sino con una sublime mezcla de profundo orgullo maternal y una inmensa tristeza verdaderamente infinita. Rebeca reconoce admirada en la joven y valiente mujer la misma inextinguible chispa de indomable y preciosa libertad que a ella misma le habían intentado apagar brutalmente.